Muy buenas tardes. Hoy cerramos el tema de uso correcto y seguro de las plataformas digitales para la prevención de fraudes en la 16ª edición de la Feria Nacional de Educación Financiera organizada por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica. La charla de hoy consiste en recomendaciones para el uso de plataformas digitales. Para guiarnos en este tema, contamos con la participación de Pamela Méndez, coordinadora del área de innovación y desarrollo del Departamento de Oferta Pública de la SUGEVAL. Pamela también es la coordinadora temporal en el Centro de Innovación Financiera de las Superintendencias, el CONACYF y el Banco Central de Costa Rica. Es licenciada en Administración de Negocios y máster en Gestión de Proyectos. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañe esta tarde. Si les surge alguna consulta mientras escuchan, pueden dejarla en los comentarios y la abordaremos al final. Adelante. Buenas tardes a todos. La charla que quiero compartir con ustedes hoy es acerca de recomendaciones para el uso correcto y responsable de plataformas digitales, concentrándonos específicamente en plataformas de tipo financiero y digital. Primero, es importante comenzar por conocer el concepto y los tipos de plataformas financieras digitales que podemos encontrar. ¿Qué son las plataformas financieras digitales? Son estos sistemas tecnológicos que ofrecen tanto servicios como productos de tipo financiero a través de canales electrónicos o canales en línea. Usualmente estas plataformas aprovechan Internet, aprovechan las aplicaciones móviles y también la infraestructura digital para que tanto personas como empresas y gobiernos realicen distintos tipos de actividades financieras, como por ejemplo pagos, ahorros, préstamos, inversiones, seguros y en general la gestión de activos. Este tipo de plataformas buscan siempre aumentar la accesibilidad, la eficiencia y la inclusión, reduciendo la dependencia de las personas de sucursales físicas y de intermediarios tradicionales. Y al mismo tiempo ofrecen alternativas más rápidas y en muchas ocasiones con un menor costo. No hay una única tipología de este tipo de plataformas financieras digitales, pero podríamos categorizarlas de esta forma que les presento aquí. Banca digital. Banca digital son los servicios de banca móvil y de banca en línea que ofrecen los bancos tradicionales y también los llamados neobancos o bancos totalmente digitales que ya existen en el mundo. Estos servicios abarcan las transferencias de fondos, el pago de facturas, préstamos, depósitos, entre otros muchos servicios. Los pagos o las plataformas que se dedican a pagos son las que habilitan la transferencia electrónica de dinero entre particulares y empresas. Y aquí en esta categoría se incluyen las billeteras móviles, por ejemplo, las que facilitan los pagos con códigos QR o a través de códigos QR. Y también encontramos aquí las aplicaciones peer-to-peer o entre personas. Y en el caso de los préstamos digitales, las plataformas que se dedican a esta rama ofrecen servicios de crédito de forma digital. Generalmente utilizan para esto algoritmos o inteligencia artificial y datos alternativos para evaluar la solvencia de la persona que solicita el préstamo. Y en esta categoría se incluyen préstamos entre pares, aplicaciones de compre ahora y pague después, y también aplicaciones para micropréstamos, entre otros servicios. Ahora, las plataformas que dan servicios de inversión y de gestión de patrimonio son estas que ofrecen servicios de compra y venta de instrumentos financieros en línea y también los conocidos como robo-advisors, que son plataformas de inversión digitales que utilizan algoritmos para dar asesoría de inversión y para también gestionar carteras de activos financieros de una manera automatizada. Estas aplicaciones en general permiten a los usuarios invertir en distintos tipos de instrumentos financieros, como por ejemplo en acciones, en bonos, en ETFs, en criptomonedas o criptoactivos y también en muchos otros tipos de activos o de instrumentos financieros. En la categoría de InsurTech son estas plataformas digitales que brindan productos de seguros y para la gestión de siniestros. Generalmente usan distintas fuentes de datos
y también inteligencia artificial para personalizar las políticas que aplican y también para optimizar sus procesos. Y las que están en la categoría de criptoactivos y de blockchain son estas que facilitan el comercio, el almacenamiento y también la transferencia de activos digitales o criptoactivos, como también se les conoce a este tipo de activos. Ahora, las plataformas de financiamiento colaborativo o de crowdfunding son las que permiten a individuos o a empresas obtener capital en línea de una gran cantidad de personas para financiar proyectos, por ejemplo, proyectos productivos. Y hay distintos modelos de crowdfunding, algunos como por ejemplo basados en donaciones o basados en recompensas, o también otros que utilizan acciones o deuda en su esquema. Ahora, este tipo de plataformas, ¿cómo podemos usarlas de una manera responsable? ¿Qué es lo que queremos evitar con el uso de, estas plataformas al tratar de emplearlas de manera responsable? Lo que queremos buscar es evitar engaños en estos entornos digitales en los que ellas se desenvuelven para que se acceda a información personal o financiera con el fin de cometer delitos. Eso es lo que andamos buscando. ¿Qué tipo de delitos? Por ejemplo, el robo de claves o de nuestra identidad, que se da cuando los estafadores obtienen datos personales de nosotros para acceder a nuestras cuentas financieras o para solicitar nuevos créditos o para realizar transacciones en general en nombre de una víctima. Otro tipo de estafas son las inversiones que aparecen en las cuentas de determinada persona, pero que no fueron realizadas por esa persona. O también fondos que fueron sustraídos, o bien también inversiones que la persona no solicitó. Hay otro tipo de fraudes que son los esquemas piramidales y Ponzi, de los que tal vez hayan escuchado, que son los que ofrecen ganancias rápidas y fáciles, pero que en realidad solo usan el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos hasta que el sistema llega a un punto en que colapsa. Y bueno, y el lavado de dinero, que es el proceso de ocultar ese origen ilícito de fondos o de activos que se obtuvieron a través de actividades criminales y que se introducen en el sistema financiero formal a través de las cuentas financieras de individuos para darles esa apariencia de legitimidad que es lo que los estafadores andan buscando. Ahora, hay variedad, ya habiendo visto el concepto y qué es lo que andamos buscando con su uso responsable, hay una variedad de recomendaciones que podemos aplicar para evitar este tipo de engaños, de estafas y de fraudes. Podemos empezar por la selección de la plataforma que vayamos a usar. La plataforma que vayamos a utilizar debe ser idealmente una empresa que ojalá esté inscrita y que sea supervisada por una autoridad financiera. Si la plataforma, por ejemplo, no es local, sino que es del extranjero, ojalá que se encuentre autorizada por un regulador o un supervisor del extranjero donde opere. ¿Esto por qué? Porque da tranquilidad de que, porque la plataforma debe mantener transparencia de información y de rendición de cuentas de sus operaciones y de sus actividades ante esa autoridad financiera. Y en esa misma línea es importante que verifiquemos muy bien los sitios web de esas plataformas antes de adquirir sus productos o sus servicios, porque hay sitios falsos que imitan plataformas legítimas para robar información o para robar dinero. Por ejemplo, ¿qué tenemos que buscar? Debemos buscar cosas como señales como con certificados de seguridad, este HTTPS que viene al inicio de la dirección de un sitio web. Tenemos que ir a ver si hay presencia de estas plataformas en redes sociales oficiales. Es muy importante revisar reseñas de otros usuarios, por ejemplo. También ir a ver los términos de uso, condiciones y términos de uso de esa plataforma, las comisiones que cobran, sus políticas de retiro del dinero, quiénes están detrás
de ellas, de esas plataformas, si eso se pudiera ubicar, si estas plataformas tienen licencias para operar, qué tipo de licencias tienen y si operan bajo alguna regulación y cuál es esta regulación y de dónde es, entre otros aspectos que uno puede verificar. Y también es importante no obedecer solicitudes para abrir enlaces o publicidad de servicios financieros, porque esto nos puede conducir a fraudes y estafas, como vamos a ver más adelante. Es muy relevante también la seguridad que tengamos de nuestras claves de acceso. En este sentido, usemos contraseñas robustas. ¿Qué significan contraseñas robustas? Que sean relativamente largas y complejas, que tengan, por ejemplo, una mezcla de letras, de números, de símbolos, que no tengan información personal dentro de ellas o palabras muy comunes. Y también no repitamos contraseñas en distintas plataformas. Y en este caso es mejor inclinarse por aquellas plataformas que, por ejemplo, usen la autenticación de 2 pasos o lo que se llama doble factor de autenticación, porque de esta forma se añade una capa extra de seguridad a esta plataforma y a los accesos y usos. Y nunca es práctica sana compartir ni los pines ni las claves de acceso a las plataformas. Tampoco es sano guardarlas en los navegadores, por ejemplo. Si queremos guardarlas en alguna aplicación, que sea una aplicación confiable, idealmente. Y una práctica sana también es actualizar las claves de acceso de una manera periódica o regular. Y en algunos casos, por ejemplo, las propias plataformas nos solicitan el cambio de la clave de acceso con cierta periodicidad. Hagamos ese cambio de clave cuando nos lo soliciten y usemos esas contraseñas que hablábamos, que sean robustas. También es de suma importancia tener seguridad en nuestras transacciones. ¿Y cómo podemos lograr esta seguridad en las transacciones? Bueno, empecemos por confirmar los datos de la persona a quien, por ejemplo, vamos a enviar dinero antes de autorizar una transacción de envío. ¿Por qué? Porque con solo un número de una cuenta que digitemos mal, podemos estar enviando dinero a la persona equivocada. Inclusive algunos estafadores se hacen pasar por conocidos o por empresas legítimas y entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Nunca transfiramos dinero a personas que no conocemos o a negocios de los que no hemos verificado que realmente existan, porque una vez que el dinero se transfiere es muy complicado, por no decir que imposible, recuperarlo si fue enviado a un estafador. Muchas personas recurren a tácticas de presión y de urgencia para que se les transfiera el dinero sin antes verificar. Desconfiemos de esa urgencia que nos están planteando y mejor verifiquemos antes. Y hablando de desconfianza, tengámosla siempre que nos ofrezcan una inversión con ganancias muy altas y en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque este es un indicador clásico de fraude. Recordemos que en el mundo financiero toda inversión conlleva riesgos. Es muy lógico que nosotros queramos sacarle el máximo provecho a nuestra plata, pero es mejor hacer un trabajito de investigación y de comparación de rendimientos, de tasas entre distintas opciones antes de irnos por la primera que se nos ofrece y que se nos ofrece como demasiado brillante. Y si no sabemos mucho de estos temas, busquemos a alguien que sí sepa para que nos oriente. En cuanto al phishing, que es un término que habrán escuchado, que son estos ciberataques donde se suplanta la identidad de una fuente confiable para engañar y para robar información confidencial, como por ejemplo contraseñas o datos bancarios. Hay que tener mucho cuidado con por ejemplo, correos, con llamadas o con mensajes de supuestas entidades financieras. Muchos de estos mensajes usualmente tratan de crear pánico y de hacernos actuar rápido sin pensar mayor cosa.
cuando nos dicen que nuestra cuenta ha sido hackeada, por ejemplo, o que si no hacemos algo, nos la van a cerrar. Siempre es importante detenerse un momento y verificar de dónde viene ese mensaje. Ahora, nunca debemos abrir enlaces o documentos sospechosos que se adjunten a un correo, por ejemplo. Pasa mucho que en ocasiones sin pensarlo, en esa precisa del día a día y por pura curiosidad vamos a querer darle clic a un enlace que nos llega por determinado medio, pero antes debemos pausar para pensar y para verificar el dominio del correo, esa para la parte que viene después del arroba. Y también para ver el contenido, analizar bien el contenido del correo, porque es común que los estafadores usen sitios web o correos con errores de redacción y de ortografía, por ejemplo. Y si tenemos dudas con respecto a ese correo que nos llegó, es mejor contactar a la plataforma directamente para consultar. Ahora, otro punto importante en cuanto a recomendaciones para el uso de este tipo de plataformas es tener un monitoreo y alertas constantes. Muchas compañías permiten activar notificaciones de ingreso, por ejemplo, a sus plataformas y también notificaciones de cada transacción que realizamos. Aprovechemos esas opciones porque son importantes, para eso están. Activémoslas y leamos las notificaciones que nos llegan porque nos permiten detectar posibles actividades sospechosas. Para detectar actividades sospechosas también es importante dar seguimiento con cierta periodicidad a nuestros estados de cuenta, ya sea los que nos llegan por correo o el historial de transacciones que uno puede ver en muchas aplicaciones de estas digitales. A veces cuando nos llegan estados de cuenta o no les ponemos mucha atención o ni siquiera los abrimos. Pero esta es una de las fuentes principales, de las más importantes para llevar el control de nuestras transacciones en este tipo de plataformas. Y cuando detectemos alguna actividad extraña, siempre es conveniente reportarla, ya sea a la plataforma con la que estamos transando o a las autoridades encargadas. Eh, en cuanto al uso seguro de dispositivos y de redes, si por ejemplo estamos en un restaurante, en un café, en una tienda, etcétera, donde podemos conectarnos a redes Wi-Fi públicas, si nos conectamos a ellas, mejor no accedamos a plataformas financieras de estas digitales sin usar una VPN. Una VPN que es una red virtual, una conexión segura y cifrada entre nuestro dispositivo e Internet. Si no tenemos esa VPN, es mejor que nos abstengamos o no accedamos, o nos abstengamos de acceder o accedamos con nuestra propia Internet. Y también es conveniente que evitemos realizar transacciones desde dispositivos que no son los nuestros. Aquí otra recomendación importante es instalar antivirus de marcas con reputación, porque estas marcas usualmente tienen tecnologías avanzadas que detectan y bloquean distintos tipos de virus y de amenazas. Y además tienen actualizaciones frecuentes para enfrentar justamente nuevas modalidades cibernéticas que van surgiendo. Y aquí esto es muy relevante porque las plataformas financieras digitales y en general las empresas fintech usan tecnologías novedosas que pueden aumentar la exposición a ciberataques. Y una práctica sana en este tema es cerrar la sesión después de cada acceso a las plataformas, especialmente si estamos usando un dispositivo, un teléfono, una computadora compartida o que es pública o que es prestada, por ejemplo, porque así se evita que otras personas accedan a nuestra cuenta después de que nosotros la hemos utilizado. Y si dejamos la sesión abierta, cualquier persona podría realizar transacciones en nuestra cuenta o cambiar configuraciones o incluso robar dinero de la cuenta.
Y un tema muy importante al que a veces no nos gusta ponerle atención es la importancia de educarnos y de actualizarnos. Siempre, siempre es una buena práctica estar atentos, informarnos, actualizarnos constantemente en cuanto a nuevas prácticas de estafa, como plataformas fraudulentas, como esquemas Ponzi, como nuevas modalidades de phishing, pero idealmente que esta información que nos está actualizando venga de fuentes confiables y de fuentes reconocidas. Y también es muy relevante que compartamos ese conocimiento que vamos adquiriendo con miembros de nuestra familia, especialmente con aquellos miembros que tal vez no son muy expertos o que no son muy ágiles con la tecnología, porque eso les puede evitar a ellos también caer en un engaño. Bueno, y una vez compartido este resumen de recomendaciones, quiero comentarles que las superintendencias financieras, es decir, la SUGEF, la SUGEVAL, la SUTEN y la SUGESI, tienen un portal de atención del consumidor financiero que concentra y estandariza la atención de todas las consultas, quejas y denuncias que se reciben de los consumidores financieros para las cuatro superintendencias financieras. Y la SUGEVAL en particular tiene un espacio dentro de su sitio web donde se pueden consultar los nombres de tanto empresas como individuos sobre los que la SUGEVAL ha recibido informes o denuncias de ofertas de productos o también de servicios bursátiles sin autorización. Y por lo tanto, también aquí es importante aclarar que la SUGEVAL, como no está autorizada, no la supervisa, y no tiene conocimiento de que éstas sean legítimas, pero ni pone a disposición del público, ni tampoco pone a disposición del público información sobre ellas. Y a la derecha pueden observar los sitios web de las autoridades financieras de nuestro país, donde pueden consultar los participantes que están autorizados por cada una de ellas para ofrecer al público costarricense sus productos y sus servicios financieros. Y bueno, para finalizar, quisiera concluir que las plataformas financieras digitales son realmente herramientas poderosas, como decíamos al inicio, para la inclusión, para la eficiencia y para la accesibilidad del público. Pero para usarlas de una manera segura, se requiere atención, se necesita cuidado en cómo seleccionamos la plataforma, en la seguridad que le damos a nuestras cuentas dentro de estas plataformas, en la vigilancia de las transacciones, en esa vigilancia que hacemos de las transacciones que ocurren en estas plataformas y también en ese interés constante que debemos tener de conocer nuevas tácticas de fraude y nuevas tácticas de engaño. Y esa responsabilidad recae en primera instancia en nosotros como consumidores financieros responsables, como usuarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pamela por esta exposición tan valiosa, así como a todas las personas que se conectaron esta tarde. Les recordamos que si quieren ampliar sus conocimientos financieros o profundizar en un tema en particular, en la página web de la Cámara de Bancos tenemos gran variedad de herramientas puestas a su disposición por las diversas entidades, incluyendo consejos, videos, cursos, podcasts, libros y más. La feria continuará durante todo el mes de octubre con más charlas de temas de gran interés como el consumo consciente y responsable y el crédito responsable. Volvemos este martes a las 2 p.m. Les invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las próximas actividades. Muchas gracias por su compañía y les esperamos en la siguiente transmisión.